hablarles sobre campo eléctrico. El campo eléctrico puede ser definido como una perturbación ejercida por un cuerpo cargado eléctricamente, una carga. Esta perturbación es ejercida en el espacio. Entonces, aquí vemos ejemplos de campo eléctrico ejercida por una carga positiva. Aquí vemos que el vector campo eléctrico, cuando se trata de una carga positiva, sale de la carga. Este vector sale de la carga en forma radial. Aquí vemos un dipolo, una carga negativa y una carga positiva. Como decíamos antes, las cargas, el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra a la carga negativa. De esta forma es un tipo de convención para esquematizar el campo eléctrico. Aquí vemos entonces las líneas. Estas son las líneas de campo que, si nos damos cuenta, el vector campo eléctrico va a ser el vector tangente a las líneas de campo en cualquier punto. Aquí vemos que hay una línea tangente, sería el vector campo eléctrico. Aquí una línea tangente a este punto sería el vector campo eléctrico en este punto. Y así sucesivamente en cada uno de los puntos de las líneas de campo. Estas perturbaciones cambian de forma dependiendo de las cargas. Aquí vemos lo que sucede si tenemos dos cargas positivas. Aquí vemos que las líneas de campo jamás se tocan, las de una carga con respecto a la otra jamás se tocan, porque como sabemos que cuando hay cargas iguales hay una fuerza de repulsión, y esta fuerza de repulsión es ejercida por el campo eléctrico. Aquí vemos igual que el campo eléctrico es tangente a la línea de campo, el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Entonces, de este modo se define el campo eléctrico: una perturbación en el espacio realizada por una carga eléctrica. Ahora, ¿cómo relacionamos el campo eléctrico con la fuerza eléctrica? Para ello tenemos la ecuación que nos dice que E campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. Entonces, supongamos este ejemplo. Si tenemos una carga negativa aquí y luego tenemos, llamémosle esta carga Q1, y tenemos un punto P. Queremos saber el campo eléctrico que ejerce esta carga sobre este punto. Lo que debemos hacer es, si sabemos que la fuerza eléctrica es el producto de la constante eléctrica por aquí vemos fuerza eléctrica sería igual a la constante eléctrica por el producto del valor absoluto del producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Aquí no tenemos dos cargas, aquí tenemos solo una. Entonces vamos a suponer que esta carga ahí es una carga Q0 positiva, que es en magnitud mucho menor. La magnitud de Q0 es mucho menor que la magnitud de Q1. Entonces aquí evaluamos de esta forma. Tenemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a K, que es la constante eléctrica, por el valor absoluto del producto de Q1 por Q0, que es esta carga hipotética que tomamos aquí, sobre la distancia al cuadrado. Sabemos que R sería esta distancia desde la carga hasta el punto.
Esto sería R. Entonces, lo que queremos saber es el campo eléctrico. Entonces reemplazamos fuerza eléctrica en la fórmula de campo eléctrico y tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica, que es la constante de Coulomb, por el valor absoluto de la carga 1 por Q sub 0 sobre R al cuadrado sobre Q sub 0. Entonces aquí multiplicamos por 1 sobre Q sub 0. Aquí vemos que estas Q sub 0 se pueden cancelar. Entonces nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado. De esta forma definimos lo que es el campo eléctrico. Ahora, si tenemos varias cargas, supongamos que tenemos otra carga aquí, este sería R1 y esta distancia acá sería R2. Aquí tenemos que utilizar el principio de superposición de campo, el cual nos dice que para calcular el campo ejercido en el punto P, habría que calcular el campo ejercido por la carga 1, el campo ejercido por la carga 2 y luego hacer esta suma. Para hacer esto vamos a hacer un ejercicio práctico. Aquí tenemos entonces, el ejercicio nos dice una carga Q sub 1, vamos a sacar los datos, Q sub 1 va a ser igual a 7 microcoulomb. Está localizada en el origen, sería esta carga. Y una segunda carga, Q sub 2, va a ser igual a menos 5 microcoulomb. Está localizada en el eje X a 0.3 metros. Esta sería la carga 2. Encuentre el campo eléctrico en el punto P. Este es el punto P, que tiene coordenadas 0,0.4. Entonces aquí vemos que esta carga ejerce un campo sobre este punto y como es positiva, esta carga sale del campo. El campo sale de la carga, perdón. El campo sale de la carga. Entonces, como el campo sale de la carga, aquí tenemos el vector campo eléctrico ejercido por la carga 1 en el punto P. Ahora, con respecto a la carga 2, tenemos que como es negativo, el vector campo eléctrico entra a la carga. Por eso tiene esta dirección. Entonces aquí vemos que este vector E2, que es el campo eléctrico ejercido por la carga 2, tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, para ello vamos a proceder inicialmente con el principio de superposición de campo eléctrico, que nos dice que el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico ejercido por la carga 1 más el campo eléctrico ejercido por la carga 2. Ahora, para calcular el campo eléctrico de la carga ejercido por la carga 1, para el campo de la carga 1, tenemos entonces, como tiene una única componente en Y, decimos que el campo eléctrico en 1 va a ser igual al campo eléctrico en Y, 1Y. Y esto va a ser igual
a la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado en dirección J, positiva claramente. Entonces, reemplazando, tenemos que el campo eléctrico en 1 va a ser igual a K, que es 8.99 por 10 a la 9. Esta constante está en Newton metro cuadrado sobre Coulomb, multiplicado por la carga, que es 7 microcoulomb, que esto vamos a pasarlo a Coulomb, sería 7 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre R cuadrado. Vemos que la distancia de la carga 1 al punto P sería 0.4 metros, entonces sería 0.4 metros al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos entonces que el campo 1 va a ser igual a 8.99 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6 sobre 0.4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 3.93 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Son las unidades para el campo eléctrico. Esto está en dirección J. Ahora, para E2 tenemos que E2 va a ser igual a E1 en X más E1 en Y, E2, perdón, estamos hablando de E2. Entonces sería E2 en X más E2 en Y. Entonces, E2 en X va a ser igual a E2 por, aquí vemos este ángulo, sería entonces en X sería E2 por el coseno de teta. E2 por el coseno de teta. Para hallar E2 utilizamos la fórmula de campo eléctrico que nos dice que es igual a la constante de Coulomb, que es 8.99 por 10 a la 9 multiplicada por la carga, que sería menos 5 microcoulomb, pero utilizamos el valor absoluto, entonces sería menos 5 microcoulomb, sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre R al cuadrado. Aquí vemos que la distancia es 0.5 al cuadrado. Entonces E2 va a ser igual a 8.9 por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la menos 6 sobre 0.5 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.8 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Ya tenemos E2. Ahora, continuando de este lado, aquí sabemos entonces que E2 en X va a ser igual a E2 por el coseno de teta. Pero teta no lo conocemos, pero sí tenemos cómo calcularlo. Aquí tenemos que este ángulo teta
va a ser igual a este ángulo. Entonces tenemos todos los lados del triángulo rectángulo. Podemos utilizar aquí la relación del seno, por ejemplo. Sabemos que el seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el ángulo teta va a ser igual a la inversa del seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el cateto opuesto nos mide 0.4 sobre la hipotenusa, que es 0.5. De este modo calculamos el ángulo que nos estaría dando 53.1. grados. Entonces ahora sí hallamos E2x, que va a ser igual a E2, que nos dio 1.8 por 10 a la 5 Newton por Coulomb, multiplicado por el coseno de 53.1 grados. Entonces E2 en X nos estaría dando 1.8 por 10 a la 5 por el coseno de 53.1, 1.08 por 10 a la 5 Newton por Coulomb en dirección X positiva. Entonces sería en dirección Y. Ahora, calculando E2y, va a ser igual a E2, que sería 1.8 por 10 a la 5 Newton por Coulomb por el seno de 53.1. Para calcular X utilizamos el coseno, porque si sabemos que este es el ángulo teta, entonces queremos calcular esta componente, utilizamos la identidad del coseno. Y para calcular esta otra componente, que si la proyectamos de este lado sería esta aquí, necesitamos utilizar la identidad del seno, la función trigonométrica del seno, perdón. Entonces E2y va a ser igual a 1.8 por 10 a la 5 multiplicado por el seno de 53.1, lo cual nos da que E2y va a ser igual a 1.44 por 10 a la 5 Newton por Coulomb en dirección menos J. Esta vez sería menos J, entonces colocamos menos aquí y J acá. Ahora, para calcular el campo eléctrico total, vamos a sumar los dos vectores. Sería entonces el campo eléctrico en 1 más el campo eléctrico en 2. Y sabemos que el campo eléctrico en 1 va a ser igual a 3.93 por 10 a la 5. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a 3.93 por 10 a la 5 en dirección J. J positiva porque vemos que este se dirige hacia arriba, más no tiene componente en el eje X. Entonces ahora vamos a las componentes del vector Y. De E2
de E2, el vector E2, perdón. Entonces, el vector E2 en X tiene 1.08 por 10 a la 5 en dirección Y. Y por otro lado tiene menos 1.44 por 10 a la 5 en dirección J. Aquí lo que vamos a hacer es la suma componente a componente de ambos vectores y nos queda entonces que en dirección Y únicamente tenemos la componente del vector E2. Sería 1.08 por 10 a la 5 en dirección Y. Ahora 3.93 por 10 a la 5 menos 1.44 por 10 a la 5 va a ser igual a 2.49 por 10 a la 5. Entonces sería 2.49 por 10 a la 5 en dirección J. Ya aquí tenemos el vector del campo eléctrico. Ahora vamos a hallar del campo eléctrico total. Ahora vamos a hallar la magnitud de ese vector, que va a ser igual, la norma del vector sabemos que es la raíz cuadrada de el cuadrado de la suma de los componentes. Entonces sería 1.08 por 10, o la suma de los cuadrados mejor, por 10 a la 5 al cuadrado más 2.49 por 10 a la 5 al cuadrado. Desarrollando esto ya tenemos la magnitud del vector campo eléctrico ejercida por estas dos cargas sobre el punto P. Entonces en la calculadora ingresamos esto, sería 1.08 por 10 a la menos 5 al cuadrado, todo esto dentro de una raíz, entonces sería 2.49 10 a la 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2.71 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Ya tenemos la magnitud del vector. Ahora vamos a hallar la orientación de este vector, que estaría dada por sabemos que la tangente de θ va a ser igual a la componente en Y, 2.49 por 10 a la 5 sobre la componente en X, que sería 1.08 por 10 a la 5. Esto lo sacamos de la trigonometría, que si tenemos supongamos que tenemos un vector en esta dirección. Este vector tiene una componente en X, que sería esta, y tiene una componente en Y, que sería esta. Entonces tenemos este ángulo θ. Si este vector, esta componente, la proyectamos de este lado, nos quedaría de esta forma y estaríamos, aquí tendríamos un triángulo rectángulo, y como ya conocemos el valor de esta componente y el valor de esta otra componente, simplemente con la función tangente sabemos que tangente de θ va a ser igual a sobre B. Entonces θ va a ser igual a arco tangente de A sobre B. De esta misma forma, aquí tendríamos que
el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de 2.49 por 10 a la 5 sobre 1.08 por 10 a la 5, y esto nos daría un ángulo de 66.6 grados. Entonces, si el ángulo es de 66.6, sabemos que entre el ángulo X y el ángulo y entre el eje X y el eje Y positivo tenemos 90 grados. Entonces este ángulo nos daría la ubicación del vector ubicada aproximadamente en esta dirección, tal cual como lo muestra aquí. Bueno, aquí el ángulo θ ya lo habíamos usado, y a el ángulo que nos da la dirección del vector campo eléctrico le llamaron φ. Por lo tanto vamos a cambiar esta letra griega, aquí sería φ, y de esta forma ya tendríamos la dirección y magnitud del vector campo eléctrico ejercida por una carga puntual sobre dos cargas puntuales sobre un punto P. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda. Los invito a que se suscriban a mi canal, dejen su like y nos sigan apoyando. Muchas gracias a todos. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.